Listo, ya está grabando, mis estimados compañeros, ¿ya? Vamos a repasar lo anterior, lo que hemos desarrollado. De manera general y de manera resumida, de anterior sesión que hemos desarrollado, mis estimados compañeros. Anteriormente hemos hablado, creo que hasta aquí, en el título nadie se pierde, todos han hecho, algunos tienen una sola variable, algunos dos variables, creo tres variables han ampliado, pero uno que otro. El título, creo que ya entienden cómo se plantea un título. Siempre les voy a mencionar, el título tiene que plantearse en base a los cuatro elementos, lo que son las variables, unidad de análisis, sujetos de estudio, lugar de estudio, tiempo de estudio. Algunos títulos tampoco, he visto, he revisado algunas tesis, no colocan gestión, pero sí o sí tiene que entrar lo que es en la pregunta de la investigación, en la formulación del problema. Ahí tiene que ir, ¿no? En caso que puede exceder más de 20 palabras. Pero si no excede, es necesario también colocarlo, ¿no? Si no excede. Si no colocamos, tal vez con dos variables va a aparecer como una monografía o como una tesina. Y como es una tesis de grado, de pregrado, entonces tenemos que cumplir esos cuatro elementos. Variables, unidad de análisis, sujetos de estudio, lugar de estudio y tiempo de estudio. Y así también hemos hablado acerca de planteamiento del problema, anterior semana. Primero, es importante describir el lugar de estudio. Algunos autores directamente empiezan desde el preámbulo, desde análisis del tema de investigación. Directamente empieza a desarrollar de qué se trata su tema de investigación. Introduce, por ejemplo, ¿no? En la actualidad, en los tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Directamente introduce al problema, a su título de la investigación. Y al final, también el punto número 3, es necesario individualizar el problema o identificar el problema de la investigación. ¿Qué problemas se ha encontrado en el, digamos, en acá, en Unidad Educativa Lago Sagrado? ¿Qué problemas existe? ¿Qué varianzas existe sobre comprensión del lector, digamos, ¿no? ¿Qué estrategias lúdicas vamos a aplicar si existen muchos problemas? Les decía, se hace como un pequeño diagnóstico en acá, un diagnóstico, unos problemas que hemos captado de manera, tal vez observando, de manera participante, a través de una observación participante, sino visualizando el lugar y el contexto de estudio. Y por eso es importante identificar los problemas, ¿no ve? Estimados compañeros, hasta ahí. También les decía, el plantear un problema debe ir de manera deductivo a lo inductivo. Tiene que ir de esta manera. No podemos empezar directamente a identificar problemas. Y por eso es importante tomar estos tres puntos, mis estimados compañeros. Después viene nuestro esquema, formulación de problema. La formulación de problema, les decía, tiene que responder también a lo que es el título de la investigación. Les he explicado cómo debemos plantear. Solamente entra el verbo en determinación infinita, lo que decía, ¿no? Verbos que terminan en ar, ir. También les mencionaba, ¿no? Cuando esos son los objetivos. Pero en acá, en función del problema, ¿qué va? ¿Cómo influye? ¿Cuál es? ¿De qué manera incide? ¿De qué manera influye? Podemos colocar de manera signo de interrogación esta parte, mis estimados, ¿no? Signo de interrogación. Es necesario. Y puede haber una interrelación. Puedo colocar influye, puedo colocar incide, puedo colocar de qué manera puedo colocar. Las estrategias lúdicas afectan la comprensión lectora, puede colocarnos. Depende del autor cómo lo está desarrollando. Hasta aquí ya me han presentado todos. Seguramente le falta hacer algunos ajustes. Les falta hacer, tal vez, identificar sus problemas de la investigación. Les falta, tal vez, solamente han realizado de manera general o han solamente han hecho, como dice, un análisis sobre su tema de investigación y nada más. Algunos no han identificado. Por eso es importante identificar, eso no se olvide, ¿no? Y eso también pueden ajustar a medida que avancemos nosotros, ¿no? Tenemos hasta creo que 2 o 3 meses para hacerlo bien, para que esté, para que podamos ya presentar al Instituto de Investigación, ¿no? Siempre cuando empasen sus notas, ¿no? Después vienen objetivos de la investigación, yo les decía. En aquí sí entra, tenemos que utilizar los verbos que terminan en ar, ir, yo les decía, ¿no? Verbos que terminan en ar, ir, verbos infinitivos, como se dice, ¿no? También pueden averiguar, les decía,
en taxonomía de Bloom, que está en internet, pueden buscarlo en cualquier lugar, no pueden encontrar en un diccionario, ¿no? Los verbos que terminan. Y también ese le hemos mostrado ese día, ¿no? Que terminan ar, ir. Por ejemplo, ¿qué termina? ¿Qué terminación existentes? Por ejemplo, yo he utilizado con ar, determinar. Algunos podemos colocar verificar, diagnosticar, analizar, conocer, relacionar. Podemos colocar los verbos que terminen ar, ir, ¿no? Identificar, verificar, conocer, ¿no? En ar, ir, er, que esos verbos tenemos que manejar, mis estimados compañeros, ¿ya? Con eso, el objetivo general, les decía, es el principal, el objetivo que siempre tiene que estar también basado a nuestro título. Tampoco podemos desviarnos del título. Tiene que cumplir, tiene que estar los variables, tiene que estar el lugar de estudio, si es que necesario, lugar de estudio, hasta tiempo podemos colocar. Pero como yo no quiero ser tan extensivo, solamente coloco hasta el lugar, ¿no? Como ya tenemos acá el lugar en formulación de problema, ya tenemos que estar desglosando poco a poco, ¿no? Llegar hasta aquí. En aquí a poco, como dice, los objetivos específicos guían, son una guía metodológica del objetivo general. Está lo que es diagnosticar, diseñar, identificar. Pueden plantear 3 objetivos, les decía, mínimo, ¿no? Hasta 5 objetivos. No se permite hacer 20, 10 o 8 objetivos, hasta 5 objetivos. El objetivo general tiene que ser único, un solo objetivo. Eso también lo hemos desarrollado anterior semana, anterior clase, ¿no? Después ven lo que es la justificación. Tal vez ustedes están en tema de monografía, están presentando. Seguramente según el esquema que les proporciona el Instituto de Investigación, tal vez no lleven, solamente hablan sobre la justificación y nada más. ¿Qué es la justificación? Es algo que justifica por qué estamos realizando y para qué estamos haciendo nuestro trabajo de investigación. En monografía solamente va por qué, para qué, pero según el esquema que nos puede dar lo que es el Instituto de Investigación, ¿no? En tesis de grado, en un tesis, en un perfil de tesis de grado, se manifiesta utilizar lo que son 3 tipos de justificación. Hay más justificación metodológica, analítica, sí, hay varios tipos de justificación, pero los más relevantes, los más necesarios, los que son más utilizados son justificación teórica, práctica y justificación social. Eso les decía, ¿no? Estos los 3. Justificación teórica, justificación práctica, justificación social o llamado relevancia social. En justificación, ¿qué van a hacer? Solamente es fundamentar de manera teórica, yo les decía, al título de la investigación, al problema de la investigación, a los variables de la investigación. A eso tenemos que fundamentar justificación teórica, ¿no? Teórica, esas son importantes según el autor, hasta puedo citarlo, hasta podemos citarlo en sistema APA, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cuestión práctica aquí, ya tienes que buscar qué actividades de trabajo de investigación vas a realizar, cómo vas a mejorar los problemas que has identificado, a través de qué, vía qué, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer un seminario o taller para que puedan entender mejor, pues, que pueda existir la comprensión lectora en tal unidad, ¿no? Puede hacer algunos juegos lúdicos, alguna sensibilización a los padres de familia, hasta puede ir casa por casa, ¿no? Cómo está el avance en la comprensión lectora de los estudiantes de sexo secundaria del Colegio Lago Sagrado, ¿no? De provincia Camacho. Eso, mis estimados compañeros, hablando de justificación práctica. Justificación social también consiste en cómo se manifiesta o cómo vemos nosotros como investigadores. ¿Qué reacción vemos de la comunidad, de los padres de familia o de las autoridades, a autoridades vecinales, a autoridades de esa comunidad o autoridades originarias? ¿Cómo es la relevancia social? ¿Existe aceptación de nuestro trabajo de investigación? ¿Nuestro trabajo de investigación ha llamado a lo que es a los padres de familia la atención o no? ¿O no ha ayudado en nada? Aquí hay que justificar de manera social cómo nos ven, digamos, de manera externa tanto padres de familia, tanto profesores, tanto, eh, no sé, los mismos estudiantes, ¿no? Y tanto el contexto, el lugar, qué relevancia tiene solamente para esa comunidad, tal vez tiene esa relevancia para otras comunidades, puede ser, ¿no? Depende cómo lo hagamos nuestro trabajo de investigación.
Me recuerdo, yo les decía, hasta podemos hacer una lectura en las comunidades, ¿no? Integrar niños de diferentes comunidades. Ellos seguramente harán, tal vez con otros docentes, que podemos hacer, depende, un ejemplo, ¿no? Este año tal vez se va a realizar lectura en la altura. Siempre se ha hecho, tal vez el año pasado no se ha podido concretar. Tal vez lo mismo podemos replicar en las provincias, ¿no? Según el lugar de la investigación que nosotros hemos elegido. Eso es, mis estimados compañeros, hablando de tres tipos de justificación que son más utilizados dentro de la investigación para realizar el perfil de tesis, ¿no? Algunos del perfil yo veo solamente colocan justificación y nada más. No especifican teórica, práctica y social. Tal vez está en un solo contexto, en un solo texto, ¿no? Puede ser también. Depende del investigador cómo lo haga. Pero me gustaría que hagan de esta forma, compañeros. Tal vez no me han presentado hasta el momento, pero háganlo, por favor, mis estimados compañeros. Delimitación de la investigación. También es una de las alternativas del esquema de la investigación que está en nuestro, planteados por lo que es Instituto de Investigación de esta carrera, nos señala que también tiene que ir un perfil de tesis lo que es delimitación de la investigación. ¿Cómo se delimita de manera temática? ¿Cómo se delimita de manera especial? Temporal. Lo mismo que el título, ¿no? Aquí es más específico. Coloca la dimensión tema consiste sobre las estrategias lúdicas y comprensión lectora. Aquí entran las dos variables, independiente y dependiente. En espacial puedes colocar en qué lugar estás realizando tu trabajo de investigación. Yo coloco Lago Sagrado, provincia de Camacho, ¿sí, no? Hasta Bolivia puedo colocar acá, ¿no? Por algunos lectores que quieren realizar, leer mi tesis, hasta podemos insertar para que sea más específico, ¿no? ¿De dónde es tesis de grado? Temporal, aquí es en qué gestión estoy realizando. Algunas investigaciones les decía que duran por lo menos un año, hasta 6 meses, 2022 hasta 2022 a cabo, ¿no? Algunos son muy específicos. En junio he empezado y acabo en diciembre, de diciembre de 2022, listo. Depende del tribunal que ha hecho su guía, cómo la ha guiado, cómo la ha asesorado o cómo ha tutoreado a los compañeros, ¿no? Vamos a colocar así, yo veo algunas tesis colocan de esa forma. En la hipótesis de la investigación, yo les decía en esta parte, sabemos muy bien que la hipótesis es una respuesta anticipada al problema de la investigación. Es el problema, es la formulación del problema. Estamos anticipando. En pocas palabras, tenemos que responder a qué les decía. Lo tenemos que responder a este lugar. Lo vamos a hacer el mismo mecanismo como lo hemos realizado anterior. Tengo que responder la formulación del problema, entonces hago copiar y colocamos pegar, les decía, ¿no? Pegar. Listo. Colocamos aquí pegar. Es mi título, el problema de la investigación. Y solamente que he borrado lo que es cómo influye, directamente y signo de interrogación. Eso hemos omitido. Aquí influyen, llevo acá, ¿no? Influyen, como acá verán, influyen, tantos. Solamente eso se cambia, mis estimados compañeros. No es de otro, digamos, ya no hay signo de interrogación. Hasta aquí. Podemos colocar influye de manera negativa. Influye, porque no sabemos, porque es una respuesta anticipada al problema. Es una suposición, una conjetura, como se dice, mis estimados compañeros, ¿no? Lo que es la hipótesis de la investigación. Por eso siempre yo les decía, hipótesis siempre va a responder a lo que es la formulación de problema. Aquí, a los variables. A eso responde. También conocen ustedes cuántos tipos de hipótesis hay, son de manera nula, teórica, pero eso creo que no es importante. Nos tenemos que basarnos directo al grano, como se dice, ¿no? Podemos hablar nulo, comprobar, esto puede ser nulo, esto puede ser hipótesis estadístico, podemos hacerlo, pero en las tesis que veo, en los perfiles, directamente colocan una hipótesis anticipada, ¿no? Anticipada. Ahora entramos a las variables de la investigación. Hay dos variables, independiente y dependiente, les decía, ¿no? Primera variable del título, ¿qué nos dice? Variable son estrategias lúdicas. Y variable dependiente es la comprensión lectora. Listo, hasta ahí ya tengo mis dos variables. Esto es el primer paso para realizar nuestra operacionalización de variables, ¿no? Operacionalización de variables. Con esos elementos ya podemos describirlo, lo que es nuestra operación de variables. Tal vez algunos textos han verificado, aquí existe escala, existe medición, existe técnicas, instrumentos, sí, pero no nos vamos a complicar nosotros. Seguramente van a ampliar cuando ya estén realizando su test de grado en el transcurso de la investigación que van a realizar. Es un borrador, es perfil de tesis, ¿no? Como les decía.
Acá son estrategias variables, tenemos que definir los dos variables, hacer de este cuadro, hasta podemos colocar como en abajo aquí les mostraba, hasta así, ¿no? Separarlo. Son ejemplos que les he mandado. ¿Qué son las estrategias lúdicas? Podemos definir de manera el concepto que es más llamativo, que nos llama la atención a nosotros. Por ejemplo, ese concepto que nos hemos inventado, colocamos con su cita textual. Es importante colocar cita. Tal vez algún investigador se emociona, escribe de su propia, tal vez de su propia inspiración. Puede hacer una redacción. Esto, comprensión lectora, esto consiste, ¿no? Pero a veces, como nosotros siempre nos ligamos a los libros o al internet, por eso es importante colocar cita de dónde has extraído este concepto, de dónde has sacado este concepto, para que no podamos tener a lo posterior observaciones por nuestros tribunales, ¿no, mi estimado compañero? Por eso es necesario hacer la definición conceptual de los dos variables. Después vienen son las dimensiones. Dimensiones son, pueden ser más o 5 dimensiones, pero los más recomendados son 3 dimensiones, 4 hasta 5, tampoco unos 20, ¿no? Es de aquí también les decía, salen las preguntas de la investigación, de estos 2 puntos sin dimensiones indicadores. De ahí salen lo que son las preguntas para realizar una entrevista, un cuestionario. ¿Cómo es el comportamiento psicológico de padre de familia tal lugar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su biopsicosocial de los docentes de la unidad educativa Lago Sagrado? Responda, le pregunto al estudiante. El estudiante o el entrevistado, el involucrado, me responde, ¿no? De aquí sale lo que son las preguntas para realizar un cuestionario, una entrevista, hacer un lista de cotejo también, ¿no? Depende, una observación participante. Por eso siempre es bueno tener la base lo que significa para realizar preguntas, tanto de selección múltiples, preguntas estructuradas, no estructuradas, ustedes que conocen, también lo podemos sacar de acá, ¿no? Eso también le van a desarrollar seguramente en el transcurso de la investigación, estimados compañeros. De social, ¿cuáles serán los indicadores? Por ejemplo, yo coloqué individual, colectivo, listo, social de manera individual, ¿cómo es su comportamiento social? De manera colectiva, ¿cómo es de manera colectiva de los estudiantes, ¿no? De manera general, los compañeros, ¿existe esa interacción? No existe. Tal vez es muy individual, no comparte con nadie. En aquí yo quiero saber su comportamiento social de los estudiantes del Colegio Lago Sagrado. Psicológico lo mismo, psicosocial, psicoanalítico, biopsicosocial. Motricidad fina, gruesa, cómo es el manejo, por ejemplo, ¿no? Y he colocado 3 dimensiones. En lo que es comprensión lectora, he colocado tal vez 3 dimensiones igual, lingüística, cognitivo, operativo. En lingüístico, verbal, gráfico, significativo, simbólico, concreto, abstracto. Teórica, práctica. Acorde a su título, acorde a sus variables, tienen que extraerlo ustedes, ¿no? Tienen que descifrarlo de esas variables. Lo más, como tiene más relevancia, ¿no? Tampoco puede inventarme, también tiene que ir ligado con los variables, estos subtítulos, estas dimensiones. No podemos hablar sobre por ejemplo, hablar sobre mecánica, ¿no? ¿Qué tiene que ver con estrategias lúdicas, por ejemplo, ¿no? No puedo hablar sobre lo que es la odontología, ¿no? En ahí no podemos desviarnos, sí o sí es importante regirnos a las dos variables que nos hemos planteado. Aquí otro ejemplo de las variables, compañeros. Como ya tengo dos variables, lo mismo, desglosamos mi concepto, tengo los dos conceptos. Al final, desglosamos las dimensiones, por ejemplo, quiero aplicar un juego libre individual, juegos sensoriales, juegos motores, por ejemplo, en lo que es estrategias lúdicas. Y coloco que en cómo ayuda en motivación, interés, necesidad de interés. Juegos sensoriales ayuda en visual, auditiva, táctil, olfato. Podemos colocar diferentes dimensiones que nosotros podemos aplicar. Eso, mis estimados compañeros, hablando de la operación de variables que anterior clase hemos desarrollado, y seguramente tal vez muchos compañeros están avanzando, ¿no? Ahora entramos lo que es marco teórico. Nos vamos a ir a marco teórico, mis estimados. Ha sido un pequeño pantallazo, pincelazo, como llamamos, de anterior clase. Es una retroalimentación. Ahora nos vamos a ir lo que es la operación, no, a marco teórico. Marco teórico, no parece un ratito, por favor, compañeros. A veces, estos, ya. Vamos a compartir la parte del marco teórico. Estamos yendo paso a paso, según el esquema que les he enviado. Hemos hecho títulos, ejemplo, aquí. Formulación, objetivos, hipótesis, variables, operacionación de variables. Aquí tenemos también, mira, recursos didácticos, dimensiones. Ya.
Sustento teórico o marco teórico. Como nuestro esquema nos indica, es marco teórico. Listo, colocamos según el marco teórico. Podemos cambiar a sustento teórico, no influyen mucho en lo que es el proceso de la investigación que vamos a realizar. Capítulo 2 es marco teórico. Listo. Ahí nos vamos al marco teórico. De manera teórica, mis estimados compañeros, en una tesis de maestría o tesis de doctorado o tesis doctorado y maestría se realiza o en especialidad, hablamos más de estado de arte. Esto quiero mostrarles, compañeros, seguramente cuando ya estén realizando su maestría o doctorado, lo van a aplicarlo, pero a veces es muy importante conocerlo. También está dentro del marco teórico. ¿Qué es un estado de arte, no? Le pregunto, es una investigación documental. ¿Qué objetivo tiene el estado de arte? Recuperar, trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio. Es decir, en estado de arte tienes que recuperar los antecedentes de la investigación. Tal vez en mi tema de investigación ya se han realizado, tal vez estoy replicando, entonces es importante realizar el estado de arte. Por eso hacer una investigación documental, revisar textos, libros. Por ahí mi título de tesis está replicado en otro lugar, entonces debo cambiarlo en el camino. Y por eso en el marco teórico siempre se realiza un estado de arte, mis estimados compañeros. Hablando de estado de arte, también nos permite alcanzar conocimiento crítico, también nos permite generar nuevos conocimientos, asimismo nos orienta a nuestras investigaciones para que no pueda haber esas réplicas, mis estimados compañeros. Eso se llama lo que es un estado de arte, hacer una revisión documental de los trabajos ya realizados dentro de la investigación, ya sea de manera internacional o nacional, ¿no? Yo veo algunos compañeros tesis que nosotros tenemos, veo muchos a veces solamente cambian título, variable, objetivo, pero a veces al final les hacen pillar, sencillamente se hacen pillar con algunas aplicaciones de plagio, también, ¿no? ¿Cuándo se realiza un estado de arte? Cuando ya tengas todo planteado. Nosotros ya tenemos todo planteado, todo hecho hasta ahí. Ahora es necesario detectar si nuestra investigación es réplica en otras instituciones o en otras universidades, ¿no? También el estado de arte incluye al marco teórico, ¿no? En marco teórico, ¿qué realiza usted, compañero, compañera? Hace una revisión de la literatura. Para realizar un marco teórico también ustedes revisan libros, revisan, tal vez hacen entrevistas a los autores mismos de cada libro, alguno que otro realizan, ¿no? Con esto, estado de arte, nos vamos a iniciar. Tal vez, compañeros, les voy a complicar, no está en el esquema, pero tal vez les voy a mostrar un pequeño ejemplo, cómo se realiza un estado de arte, mis estimados, ¿ya? Ahora, para realizar un estado de arte, yo les decía, son antecedentes de la investigación. Las investigaciones que ya se han realizado anteriormente. Yo quiero verificar si mi tema de investigación tal vez se ha hecho, les decía, ¿no? Entonces, me gusta hacer una revisión documental, es decir, hacer un estado de arte, ¿no? Seguimos continuando, mis estimados compañeros. Ahora hablamos sobre marco teórico o sustento teórico. En marco teórico nos desarrolla, mis estimados compañeros, de manera conceptual, ustedes que conocen. El marco teórico se desarrolla cuando se identifica una de las varias teorías que pueden dar base teórica a la solución del problema de la investigación. Tengo dos variables. Uno es estrategias lúdicas y otro es comprensión lectora. Es dos variables tengo. Entonces, es dos variables tengo que fundamentar de manera teórica para que mi investigación pueda dar esa solución a los dos variables, fundamentarlo, ¿no? Con diferentes autores, para que esa investigación pueda ser una investigación científica, como llamamos, ¿no? ¿Por qué científica? Porque incluimos, hacemos investigación, recolectamos información, escudriñamos información, no solamente de un libro hacemos nuestra tesis de grado, ¿no? Aunque nuestra monografía, hay que buscar hacer una revisión bibliográfica, literaria, como se dice, ¿no? Por eso es importante fundamentar de manera teórica a nuestras dos variables que hemos identificado. Algunos tienen una sola variable, algunos tres variables hemos visto en sus títulos, pero a esas dos variables, tres variables, hay que fundamentar de manera teórica, mis estimados, ¿no? Por eso se llama hay que hacer una descripción tallada de cada uno de los elementos esenciales de la teoría. Es decir, describir nuestras variables de manera teórica.
Hay otro es marco conceptual. Aquí es importante tal vez, ese se refiere a la elaboración conceptual del problema. Aquí contemplo las variables, los conceptos, describes uno por uno. Aquí se va de manera detallada de cada variable. Comprensión, su concepto. Lectora, su concepto. Según el autor, tantos Jesús, comprensión, interpreta también de otra forma. Tiene otra definición, otro concepto. Estrategias, pues son estrategias militares, es otro concepto. Estrategias educativas. En marco conceptual se define uno por uno. Aquí definimos de manera general, estrategias lúdicas son importantes, comprensión lectora son fundamentadas de manera teórica, generalmente, pero acá en conceptual ya tienes que detallar, de estrategias pueden hacer varios conceptos, estrategias educativas, estrategias pedagógicas, estrategias lúdicas dentro de educación superior, dentro de educación regular, dentro, no sé, podemos colocar dentro del campo de posgrado, de maestría, algo así, ¿no? En aquí ya se describe uno por uno, como ven este ejemplito, por ejemplo, ¿ve? Con mapa conceptual. De esto nace otro, de esto nace otro, de esto nace otro. Como ven esta imagen. Así se describe en lo que es el marco conceptual. En aquí de manera teórica y de manera general. ¿Para qué? Para desarrollar o para dar solución y para fundamentar nuestra investigación o nuestra perfil de tesis de grado. En marco legal. En la perfil de tesis a veces no entra mucho marco legal, pero cuando hagan su tesis de grado, ahí entra marco legal, lo que corresponde se refiere a los reglamentos. Por ejemplo, según reglamento ley 070, la educación es muy importante, ¿no? Según el ley 1565, también incluye, por ejemplo, hablar sobre educación superior o educación regular. Aquí hay que fundamentar de manera legal, referidos a las leyes o a los decretos supremos, lo que es la ley Avelino Signani, ley 070 conocemos, ley 1565, ley, no sé, hay varios tipos de ley, según UNESCO, según ley internacional. Podemos acá nosotros definir o demostrar de manera legal o de manera jurídica, hacer un fundamento jurídico, un fundamento legal, y lo que es el marco legal. Eso no es un concepto que puede extender 20 hojas, ¿no? No significa copiar todo lo que es ley sobre 70. Los conceptos esenciales que nos puede llamar la atención para desarrollar nuestra tesis de investigación. Eso, mis estimados compañeros, hablando de estos tres marcos teóricos. No quiero complicarlos, podemos hablar marco legal, podemos hablar marco contextual del lugar, ahí podemos escribir el lugar, hay varios tipos de marcos, pero nosotros no podemos entrar a lo profundo como una tesis de maestría o alguna tesis de especialidad. Ahora entramos, definimos como nos interesa a nosotros, compañeros, lo que es marco teórico. Yo les decía, marco teórico es la parte fundamental de toda la investigación. En marco teórico nomás se extiende unos 50 o 30 hojas, digamos, ¿no? Porque estás fundamentando de cada título, de cada subtítulo, de cada palabra sale un subtítulo, sí o sí, y tienes que describirlo. Hablando de pedagogía, tal vez hablaremos de conocimiento cognitivo, conocimiento, no sé, hablando Montessori, digamos, un ejemplo, ¿no? Según Ausubel, aprendizaje significativo. Pueden hacer muchos conceptos y muchos subconceptuales, ¿no? Pero es importante, mis estimados compañeros, también permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos, ¿no? Una visión, un investigador siempre va a visualizar el lugar, cómo ve el contexto teórico, tal vez si está bien fundamentado, el autor mismo o el tribunal mismo, el que va a leer, este texto está completo, ¿no? Muchos a veces nos quedamos a hablar de estrategias lúdicas, un concepto pero no estamos describiendo de manera conceptual, ¿no? No definimos de cada una de las palabras que hemos identificado. Asimismo, aquí tenemos algunos puntos importantes para describir nuestro marco teórico, compañeros. Uno, es importante realizar antecedentes de la investigación. Son aquellas investigaciones realizadas anteriormente. En pocas palabras, esto se refiere al estado de arte. Estado de arte. Por ahí mi tema de investigación replica en otra investigación. Entonces es importante también colocar como un antecedentes de la investigación. También puede colocar antecedentes internacionales de la investigación. Es importante buscar, siempre es buscar la investigación, les decía, es buscar hallar los conceptos, es identificar, es hacer bosquejo teórico, bibliográfico. Después viene bases teóricas, bases conceptuales,
como ya les he anticipado esto. Dos, también es muy importante identificar las bases teóricas, son lo que son las variables, ¿no? De cada variable nace, como ya les he mencionado. Al final, hacer una consulta bibliográfica, que también es importante. Si mi tesis ya se ha hecho, digamos, anterior en la otra universidad, entonces tal vez he cambiado algunas variables, pero el contexto estamos cambiando. De México queremos traer a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ser de acuerdo al contexto. Por eso es importante hacer ese estado de arte, buscar esos antecedentes de la investigación, para que no podamos tropezar a lo posterior, ¿no? Si nuestra tesis de grado o de pregrado está hecho bien, creo que podemos tal vez fundamentar nuestra propia tesis de maestría o doctorado aquí unos 5 años, ¿no? Al final hay que analizar minuciosamente la bibliografía, de dónde estamos sacando, extrayendo estos conceptos. Por eso la cita textual o las citas textuales son muy importantes en marco teórico. Sí o sí es necesario citarlo en marco teórico. No solamente colocar así sin cita, ¿de dónde ha sacado? ¿Quién es el autor? Siempre los mismos tribunales preguntan esa parte. Finalmente, tal vez la exposición de tarea teórica se utilizará para definir el problema de la investigación y al final, en aquí, interpretación problema bajo términos de la teoría. Hablando de la interpretación, yo tengo un concepto acá, hablamos, ¿no? Yo quiero interpretar como autor, ese se llama aporte del autor. Hablamos de juegos lúdicos. El autor Sampieri habla de juegos lúdicos, digamos. Este concepto tal es importante. Pero al final yo quiero interpretarlo. Tan es importante esto, no sé. Como autor, aporte del tesista o el postulante que está realizando, ¿no? Y asimismo, compañeros, en el marco teórico se define, por ejemplo, esto, son ejemplos, ¿no? Les hablaba de dos variables, variable uno, variable 2. Por ejemplo, mi variable anterior era, ese ejemplo de anterior, elementos reforzadores y otro era rendimiento académico, ¿no? Mis dos variables. Y lo estamos colocando, definiendo poco a poco. Ahora eso les voy a mostrar más detallado en nuestro ejemplo que tenemos, ¿no? Ya, continuando, mis estimados compañeros. ¿De dónde, de qué fuentes sacamos la teoría de nuestros conceptos? Ustedes conocen muy bien. Hay tres tipos de fuentes, fuentes primarias, secundarias, terciarias. Fuentes primarias son datos de primera mano, en pocas palabras, libros originales, libros o artículos publicados, monografías de primera mano de los autores, ¿no? Yo conozco un autor, digamos, a ver, José Luis Aguilar, por ejemplo, ¿no? José Luis Aguilar habla sobre la metodología de la investigación cualitativa. Entonces, es mi fuente primaria, tengo su libro original, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otras fuentes que puede haber varios libros similares a eso. Eso se conoce como fuentes secundarias. De ese libro original yo quiero sacarlo, quiero hacer un pequeño resumen, una compilación. Eso se llama fuentes secundarias. Tu tesis se va a publicar, tal vez, se publicará tu tesis, pero algunos de otros tesistas o algunos de los compañeros que van a realizar su tesis, tal vez van a tomar unos tres conceptos de tu tesis. Entonces va a ser una fuente secundaria, ¿no? ¿Quién ha sido el autor original? Ha sido compañera, digamos, compañero César Bernal, digamos, ¿no? César Bernal. Y el compañero que está sacando sus conceptos son muy importantes. Entonces, saca el compañero Roberto, digamos, ¿no? Entonces estoy compilando brevemente según los artículos, libros escritos o publicados, ¿no? Y fuentes terciarias, ¿a qué se refiere? Se refiere a los datos que nos ayudan a localizar fuente de la información. Por ejemplo, buscamos en Internet, Rincón del Vago, hay una página más conocida. Hay otro Wikipedia, ¿no? Hay otras páginas, a ver, ¿qué más? Otras, monografías.com. Son fuentes terciarias que puedes encontrar. No necesariamente investigando, solamente escribes y sale todo hecho, ¿no? Que se llaman fuentes bibliográficos que no son tal vez institucionalizados, que no pertenecen, tal vez pertenece a una página que es muy trillada actualmente, pero también si ustedes tienen buen fundamento en esa página que habla, no habla el autor que ha publicado, solo habla la página tansrincondelvago.com. Listo, un ejemplo, ¿no? Por eso se llaman fuentes terciarias, cuando uno no son institucionalizados, que nos ayudan a localizar de manera directa vía internet, vía página web o vía Facebook. Nos ayudan a localizar. Esta fuente sale, entonces haremos concepto.
Pero ¿quién es el autor? ¿Quién ha escrito? Nos preguntamos. Y también es válido, pero también tenemos que saber citarlo, ¿no? No voy a citar rincondelvago.com, ¿no? Tal vez Wikipedia puedo colocar, no sé. Y por eso es importante, compañeros, que podamos nosotros fundamentar, sí o sí, basándonos en los libros, en los PDFs que publican. Esas fuentes primarias, secundarias, son importantes para construir nuestro marco teórico, alimentarlo marco teórico. Un ejemplo, yo tengo ya mi pie, cabeza listo, pero si no como, si no voy a alimentarme, entonces creo que tal vez me va a desmayar, ¿no? Por eso es importante alimentarlo bien, lo teóricamente. Si te alimentas, estás sano, estás bien, físicamente, estás bien, pero si no te alimentas, ahí tienes todo, pie y manos, y estás durmiendo, a veces tal vez me desmayo, puede pasar todo. Lo mismo es con la tesis de grado, mis estimados compañeros. Si alimentas en marco teórico, listo. Entonces, ese alimento también hay que hacer ejercicio. ¿Cuándo se hace ejercicio? Cuando ya estemos en metodología. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte, ¿no? Pues, lo mismo como una persona. Así es una tesis de grado, mis estimados compañeros. Hasta aquí hemos entrado a lo que es marco teórico. Ahora nos vamos a parte de los ejemplos. Con estos conceptos mencionados, nos vamos a los ejemplos, mis estimados. Aquí. Variable, ahora viene marco teórico. Yo les hablaba sobre estado de arte. Esta es una revisión documentada, es una revisión que se ha realizado, son antecedentes de los trabajos de investigación que se han realizado años atrás, ya sean investigaciones nacionales o investigaciones internacionales. Son antecedentes, ¿no? Antecedentes. Antecedentes de los trabajos o tesis realizados, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos no, eso tal vez no los quiero complicar con el cuadrito. Nos vamos directamente. Van a colocar antecedentes los trabajos realizados. ¿Qué van a colocar en esos antecedentes? Por ejemplo, yo he encontrado a través de juegos lúdicos, por ejemplo, esta página, a ver. Mm, aquí tengo uno. Esta partecita, compañeros, vamos a copiar. En estado de arte, de esta forma tiene que colocar, por favor, esto. Tal vez me muy ampuloso, mis estimados compañeros, es más amplio, tal vez difícil. Van a colocar en antecedentes, en lo que es en estado de arte, en los antecedentes, por ejemplo, este título. Existe relación con mi título, porque está aquí comprensión lectora, una de las variables. Los estudios de aprendizaje se relacionan con la comprensión lectora. Mi variable aquí me indica, aquí está comprensión lectora, entonces me corresponde. ¿Quién ha sido el autor? Zárate Solano Graciela Marilú. Tipo de investigación, ¿qué tipo de investigación ha aplicado? Es el descriptivo, correlacional, transversal, transaccional. Ya colocamos, citamos de esta forma, ha citado el compañero o la compañera. Colocamos formulación del problema, objetivo de la investigación, hipótesis. Así sucesivamente debemos realizar nuestro estado de arte. Esto es nacional, ¿no? ¿Qué se coloca, compañeros? Primero, se coloca el título, pero siempre tiene que coincidir con esas variables. Por aquí puede cambiar juegos lúdicos, entonces colocamos estilos de aprendizaje y los juegos lúdicos, por ejemplo. ¿Quién autor? Juan Mamán, listo. Tipo de investigación, aquí hay que resumirlo ya. Hay que copiar pocas palabras de los trabajos que has encontrado. Por ejemplo, su formulación de problema, ¿cuál es la relación existente? Listo. También colocar, mira aquí existe una relación significativa de los estudios de aprendizaje. Relación. La pregunta era, ¿cuál es relación? Listo. Determinar relación. Solo es copiar y pegar. Aporte del autor. Aquí aporte la investigación. El uso de metodología científica de manera exhaustiva nos permite conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática. También ustedes tienen que aportar acá, aporte de la investigación, cómo es su aporte, para qué nos ayuda. Pero este aporte de autor ustedes pueden sacar en conclusiones, ¿no? Conclusiones de una tesis. Resultados de la investigación, el trabajo se ha identificado de manera precisa, objetivos planteados, listo. De esa forma se plantea el estado de arte. Pero es un ejemplo, no lo van a hacer esto ustedes, compañeros. Solamente van a colocar, según antecedentes, la tesis que se ha realizado, un antecedentes de los trabajos que se han realizado anteriormente. Algunos tal vez quieren hacer en cuadritos. A mí yo les voy a pasar, ahorita creo que hay desconfiguración, hemos copiado de otro lado.
Entonces vamos a colocar en cuadritos para que puedan entender y copiarlo, ¿no? Pero como se hace estado de arte, es necesario identificar sí o sí lo que son tiene que coincidir con nuestras variables. Comprensión lectora puede ser juegos lúdicos o estrategias lúdicas. Eso sería, mis estimados compañeros, hablando del estado de arte. Ya, Lice, buenas dígame. noches, una consulta. Bueno, el estado de arte es el tema, está en el título, ¿no ve, Lice, de su No, ejemplo, no ¿verdad? está. No está, solamente está directamente marco teórico, directamente nos hemos ido marco conceptual. Pero yo les estoy dando un pequeño pantallazo, seguramente cuando ya estén haciendo su tesis, lo van a realizarlo, ¿no? Pero esto es optativo, no está en el esquema, no está en el esquema de la investigación, pero es necesario realizarlo. Cuando ya hagan su tesis completa en ahí, tal vez les pide el docente o les pide como antecedentes, ¿no? De los trabajos realizados. Ya, Pero es Lice. necesario, compañeros, interpretarlo de esta manera para que nos pueda ayudar mejor. Por ahí nuestro texto replicado y, no era así mismo, copia y péganos, por ahí nos dice, ¿no? Solo ha cambiado su contexto, por ahí puede cambiar muchas cosas. Ese estado de arte no está, es optativo. Si realizan, pueden hacer uno solo antecedente o dos antecedentes. Eso no está en nuestro esquema que les he enviado. Son antecedentes los trabajos ya realizados, ¿no? De internacionales o trabajos nacionales de diferentes universidades. Ya, dice, porque en el caso mío es el conteo de números. Entonces, Ya, yo ya había buscado material para mi marco teórico. He ya, sacado lo que es principios de cardinalidad, el conteo ya. verbal. Eso colócamelo ¿Me como dice? antecedentes, directamente, como antecedentes. El Ya. conteo, como antecedentes del trabajo, ¿no? Aquí, colocan Ya. como antecedentes. Ya, entonces Trabajos. pongo el párrafo del libro de que estoy extrayendo, Sí, más mi colocas de argumento. tal libro he sacado, por ejemplo, yo coloco, a ver, hablamos sobre, tal, así coloco, ¿no? He sacado sobre el autor en esa tesis o en libro ha sido Juan, digamos, ¿no? Pérez, colocamos aquí, Pérez, a ver, en minúscula Pérez, ha publicado su libro o su tesis, no sé, en 2019 años, y ha sacado 19 años directamente, ¿no? 19 años, y él específicamente ha sacado de la página 3, ¿no? De manera resumida, o de página 8 puede ser. De esta Ya. forma podemos citarlo. Ah, Ya, ya, listo. sí. Entonces yo lo estoy haciendo así, he copiado el texto del autor, entre comillas, luego en la parte baja le he puesto recuperado digamos, de tal texto, y abajito está mi comentario. ¿Está bien, Lice? Sí, comentarios, está bien, Ya. está bien, muy interesante. ¿Has copiado Ya, de esta dice, forma? sí, sí, Y lo has sí, Lice, hecho, has copiado todo, aquí al final que has comentado. Así. contar es una acción fundamental en el desarrollo de Para personas. comentar, así me lo va a hacer, compañero. Si has comentado personalmente como autor, compañera, me lo haces de esta forma. Vas a irte acá, es comentario, ¿no? Hasta algunos hacen en cursiva. Así, eso significa que has Ya. comentado al texto que has investigado. Esto del texto, según he sacado, según el autor, según, algunos colocan directamente, según Mamani, es necesario también colocar aquí 2025, 2005, listo. He sacado de ese libro, de ese texto, y al final he comentado de manera cursiva. Algunos colocan aporte del autor, eso he visto en algunas tesis, aporte del autor colocan, ¿no? Del autor. Así también puedes colocarlo, si no, no es necesario colocar esto, porque eso se entiende que has interpretado, no, en este tipo de letra puedes colocar en cursiva, pero tiene que estar alineado al lado de izquierdo o derecho, ¿no? Tiene que estar alineado a este lado, directamente. Así es, cuando comenten, mis estimados compañeros, no solamente en acá, en todo el marco teórico, si interpretan tal vez ese concepto, por ejemplo, quiero interpretar sobre estrategias lúdicas, si he comentado, también quiero comentarlo como postulante, como autor que estoy realizando, entonces puedes colocar de esta forma, mis estimados compañeros, ¿ya? Para que no pueda haberse confusión. Así son algunas tesis comentadas, ¿no? Porque es importante comentar el contexto o el concepto que has investigado o has sacado de algún autor, de algún libro. Así, mis estimados compañeros, hablando hasta aquí. ¿Alguna pregunta más? Sí, licenciado, buenas noches. Ya, díganme. Licenciado, entonces comentar e interpretar no son lo mismo. No, puedes interpretar el autor, puedes interpretar el texto, también puedes comentarlo,
pero son lo mismo, son algunos, no varía mucho, algunos interpretan que interpretan este concepto, digamos, científica, científica es importante, buscar realizar trabajos. Algunos comentan, el concepto es importante realizar de conceptos científicos, comentan, ¿no? Comentado, ¿qué significa eso? No se basa, no pasa más de 2 párrafos, ¿no? Solo comentan hasta tres líneas, como se llama. Cuando es interpretado, ya puede ser un párrafo entero, hasta aquí, listo. Hasta aquí, eso es interpretado. Comentado puede comentar en tres reglones, y para que sea más bonito puedo colocar así, ¿no? Para que pueda entenderse. Así es, mis estimados compañeros. Si los sinónimos ustedes saben, comentado o interpretado, colocan, pero lo que comentado mayormente manejan en los artículos de los libros, ¿no? Del artículos, más que todo es jurídico. Los jurídicos manejan comentar. ¿Cómo comentas? ¿Cómo comentas del tal artículo? Te dice, del tal concepto. ¿Y cómo interpretas ese artículo? Te dicen, ¿no? Eso es algo similar, mis estimados compañeros. Ya le hice una pregunta más. ¿Y la interpretación también hay que hacerlo de la misma manera al costado? Eso lo van a hacer, interpretación lo van a hacer cuando ya hagan sus resultados de la investigación. Ahí tienen que interpretar todo lo que han investigado, todo lo que han investigado. Por ejemplo, yo he investigado según mi cuestionario juegos lúdicos, muchos dicen que no, muchos dicen sí, muchos dicen nunca, digamos, ¿no? Según el escala Likert, lo que estás manejando. En ahí ya tienes que, según los niños, tantos dicen sí, así, ¿no? En ahí ya tienes que interpretar los resultados de la Mm, investigación. En comentado puedes comentar un concepto, una palabra puedes comentarlo. Pero cuando ya tienes que interpretar, cuando los resultados ya lo que has logrado, los resultados, ahí ya tienes que interpretar de manera específica, mis estimados compañeros. ¿Ya? ya le hice, gracias. ¿Alguien más, compañeros? Ya continuamos, mis estimados. A veces es muy bueno también discrepar ideas, a veces cuando alguien siempre tiene inquietudes, pregunten. Siempre alguien tiene inquietud, alguna pregunta. A veces no hay buena señal, muchos me han escrito. Dice, Seguramente, sí. Dígame, mi estimada. capítulo 2 dice, ¿no? 2, marco teórico. Sí. El subtítulo que va a venir del texto extraído, también lo ponemos 2.1, licenciado, 2.1 y ya Ya, el yo coloco, concepto. mira, mis subtítulos de esto han sido, en trabajo. Ujú. Coloco aquí 2.1, 2.1, porque no puedo saltarme aquí, ¿no? Coloco, a ver, un antecedente, ver, antecedente 2, digamos. Antecedente, ¿qué se ha hecho? No son más. Ya, 2.1.1, colocamos antecedente teórico, antecedente teórico 2, digamos. Un ejemplo, estoy colocando un ejemplo. Un antecedente que investiga otro título, puedo colocar de esa forma. 2.3 puedo colocar aquí, 2.1.2, 2. No más, está bien. Ya. 2.1.3, aquí puedo colocar una H más, digamos. Así podemos colocar, no varía, podemos llegar hasta más allá, porque aquí no es lo mismo, mira, no es lo mismo. Solo nos estamos basando aquí, es mi guía principal. Tienen que desglosar. Algunos aquí pueden hacer otro concepto en este lugar, otro concepto pueden hacer acá, en este lugarcito. Entonces, podemos colocar en este lugar, pueden hacer, a ver aquí. 2.1.3.1 puede ser, pero a veces es exagerado, a veces nace. Hasta mínimo es 4, ¿no? 2.1.3.1. Hasta es básico, no es básico, hasta ahí no podemos colocar, hasta el número 6. Hasta aquí pueden hacer conceptos. No puede exceder más de 4 puntos o más de 4 números. 3, excelente, hasta 3 es más básico que realizan, la mayoría. Algunos nacen otros conceptos, entonces podemos colocar de esta forma. Nos vamos, solamente es como desglosarlo, ¿no? Primero hemos hablado 2.1, ya otro concepto nació de esta palabra. Ya, entonces 2.1.1, listo. Ya, después otro quiero hablar ya de esto también, ya 2.1.2. De este concepto, otro concepto, subconcepto ha nacido, entonces colocamos 2.1.3.1.
A 2.1, 3.2 puedo colocar. Puede haber más. Podemos colocar más. Pero es necesario colocar solamente 4 números. No puede ser 5, 6. Aquí ya no puedo colocar otro uno más, ¿no? Eso ya no es una tesis de grado, solamente estamos tal vez jugando con números. Hasta aquí es considerado, mis estimados compañeros. Cuidado que algunos se emocionan, colocan hasta 5. Por ejemplo, el año pasado, hasta aquí han llegado todavía, mucho. Y entonces no es necesario, compañeros, hasta aquí es importante colocarlo, ¿no? 3.1. No puedo colocar aquí otros conceptos. Puedo colocar otro concepto más, pero que no pase de 4 números. Puedo colocar otro número más, digamos acá, ¿no? A ver, otro concepto más que ha nacido. A ver, entonces aquí, ¿cómo colocamos? 2 sería aquí. Listo. Así se coloca y también el índice por sí se arma, por ejemplo. Mira, de mí ya está configurado, por eso ya directamente quería armarse. Les voy a enseñar al final esto, ¿no? Al final, cuando ya estemos terminando todo. Hasta aquí, mis estimados compañeros, lo van a hacer de esa forma los marcos teóricos. Pero una perfil de tesis solamente es un esquema tentativo, mayormente plantean. No colocan conceptos. Pero a mí siempre me ha gustado pedir, por lo menos hagan los pequeños conceptos. Tampoco hagan los 40, 30 hojas, por lo menos 5 hojas de los conceptos, ¿no? Una perfil de tesis se presenta 20 hasta 30 hojas, presenta una perfil de tesis. Ya cuando hagan su tesis presentarán 120 páginas, 80 páginas, no sé. Pero lo que más alimenta, lo que más se alimenta, donde más se extiende el trabajo es en el marco teórico. De esa forma, compañeros, si tienen otros conceptos, van a colocar, pero no excedan de más de 4 números. Preferiblemente y considerablemente, mis estimados, es utilizar sobre 3 números, ¿no? Considerablemente. Eso sería, mis estimados compañeros, hablaban del marco teórico de manera de los antecedentes. Ahora les decía que son marcos conceptuales, ¿no? Tenemos que desglosar los conceptos en marco conceptual. Entonces, ¿qué me toca? 2.2. Es mi variable. 2.1 es variable sobre estrategias lúdicas, ¿no? Marco conceptual es mi guía, es el eje que me está ayudando a describir o desglosar mis subtítulos o mis conceptos de cada una de las variables. Aquí tengo 2 variables, variable 1 y variable 2. Puede haber aquí otros juegos, el juego, que habla sobre el juego, digamos, ¿no? Puede haber más, puede haber nacer más conceptos. Puede haber más conceptos. Por ejemplo, aquí un ejemplo hemos colocado. Comprensión lectora, pero siempre es bueno describir de las variables. Cuando hablamos de marco conceptual, de las 2 variables, no solamente puedo basarme en una sola variable, ¿no? Involucrarme con una sola variable, hablar sobre puras estrategias lúdicas. Me olvido de la comprensión lectora, no. Tengo que hablar de las 2 variables. Y estas páginas, cuando hagan una tesis de grado, no excedan a veces en marco teórico, a veces no leen, ¿no? Pero cuando esté bien fundamentado, bien citado y también bien interpretado, comentado por los autores, entonces tesis a veces da ganas también de leer, ¿no ve? Eso es, mis estimados compañeros. ¿Qué hacen los tribunales? Yo les digo, ¿no? Solamente revisan esta parte, ¿no? Plantean problema hasta operación de variables. Ven si se ha basado con 2 variables o no. Tienen 2 variables, entonces está bien. Y van lo que es la parte de diseño metodológico. Y las conclusiones. Eso revisan los tribunales y mismo tutor. Eso les va a ayudar. Los conceptos, solamente citas textuales. Solamente citas textuales que debe estar fundamentado de manera teórica, ¿no? Y los conceptos deben ser claros. No puedo hablar de una estrategia militar. ¿Qué tiene que ver en mi concepto, no ve? Tienen que estar claros y precisos según nuestro título que nos hemos planteado. Hasta aquí se realiza lo que es marco teórico. Por ejemplo, yo no excedo más de 4, mira. Más de 4 no se puede exceder. Hasta 3 es más considerado, pero de 4, 5 no. 5 ya no está parte de una tesis, ¿no? Tampoco puede haber más conceptos. Eso sería, mis estimados compañeros, por ejemplo, de acá, de este concepto ha nacido, por ejemplo, pueden ver este número 8, 2.2.8, han nacido otros conceptos, ¿no? Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. 2.2.1, 8.1, 8.2, 8.3. Para guiarnos eso solamente es irnos al final, al número final, al 8, 8.1, 8.3, 8.4, ¿no? Adelante creo que hay que olvidarse. En pocas palabras hay que simplificar mentalmente. Eso no significa borrar, ¿no?
mentalmente, ah, no, ya me estoy excediendo, entonces borraremos, volveremos nomás. Eso es un guacho, mis estimados, una tips, ¿no? Una tips, una técnica, ¿no? Basarnos siempre al último número para no perdernos, ¿no? Digamos que estos números no existen. Algunos colocan aquí 5, ¿de dónde se ha inventado? Yo digo, ¿no? 6, ¿no? ¿De dónde han sacado? Tal vez algunos no han hecho por colocar. Han pensado que 8, 9, 10, 11, no sé. Eso, mis estimados compañeros, siempre tiene que ir de manera correlativa y relacionado con los números. 1, 2, 3, como correlativo 1, 2, 3, 4, 5. No puede empezar 9, 10, 11, 12 mezclado, ¿no ve? Eso es, mis estimados compañeros, hablando para marco teórico, pero esto pueden hacerlo ustedes, pocos conceptos me lo van a presentar, no lo hagan todos los conceptos, pero cuando ya estén en su tesis de grado seguramente ya van a interpretarlo, lo van a hacer, lo van a entender, pero citen, estimados, hagan con citas textuales de los autores, ¿dónde están sacando? Es bueno citarlo en sistema APA, ¿no ve? Para citar, compañeros, hablan de citas, yo, por ejemplo, este es mi concepto. Quiero citarlo mi concepto, ese es mi concepto. Entonces, nos vamos acá. Todos tienen laptop, tal vez algunos no tienen, pueden ir al internet. ¿Cómo citamos? Me voy aquí, referencias. Cita, dice acá, ¿no? Insertar cita. Algunos tienen Windows 10, tal vez será mejor, porque, por ejemplo, yo estoy con Windows, creo que es 10 o no, 8, 7, no sé. Algunos tienen Windows 10, son más completo, ¿no? Más completo. Para citar, van a ir acá referencias. Nos vamos aquí a agregar fuente. Fuente. ¿Para qué van a estar citando manualmente como yo lo estoy haciendo? Mamá, ni no sé, de página tantos. Entonces me voy acá. Estas citas me van a ayudar a construir mi bibliografía. Yo no voy a hacer de manera manual bibliografía tanto, uno por uno, ¿no? Entonces, como una tesis, es como una sesión de libro. Autor, ¿quién es? A ver, autor. Eh, colocaremos aquí Juan Mamani Gutiérrez, digamos, ¿no? Gutiérrez. Título del libro o título de una tesis ha hablado sobre estrategias lúdicas. Estrategias lúdicas. Esto también nos va a ayudar a construir nuestra bibliografía. Nuestra bibliografía. Estrategias lúdicas. Más lúdicas. Listo. Autor del libro, nada, autotítulo, año. Año, ¿en qué año, por ejemplo, su libro ha escrito? En 2021. Páginas, ¿cuántas páginas tiene ese libro? A ver, debe tener unos 250 páginas. Ciudad, el Alto, colocaremos, el Alto. Ubicarnos, ¿no? Hay otros libros de otros países, Madrid, España. Sí, es bueno también colocar esa referencia. Editorial, a ver, editorial Don Bosco, un editorial más conocido, ¿no? Don Bosco, donde editan los libros. Título del libro, título, listo. Esto no es, cuando ya tengas autores corporativos, sí puedes colocar, ¿no? Pero lo más se coloca en la parte esencial, autor y título del libro. Podemos copiar también si quieren, ¿no? Para que no podemos confundir. ¿Por qué no? Sí. Pueden colocar también, compañeros, así. Vamos a copiar y pegar, pero esto no incide mucho. No va a salir dos Juanes o dos Mamanes, no. Mostrar los campos bibliográficos, listo, aceptar. Listo. Gutiérrez 2021. Entonces ahora no tiene página, ustedes van a preguntar, no hay página. ¿De dónde hemos sacado? Solamente está haciendo una cita de manera general. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos acá, agregar. Vamos más uno. Por favor, compañeras. Creo que vamos a. Como tengo otra máquina, a veces está. Vamos. Como tengo otra máquina, un poco a veces complicado entenderse, compañeros, cuando es otra versión. Fuente. Aquí tiene que salir su página. No está. No sale su página. Colocaremos 125. Tal vez alguien me pueda ayudar. Buenas noches. En Aira, clic derecho y si no me ¿Sí lo equivoco, va ve? a pegar página. A ver, En ahí y clic derecho.
Tiene que salir fuente, editar, tiene que ser, no, no sale. Editar página, no sale. Como tengo otra versión, si otras versiones salen directamente, pero pueden colocar así, así sale. A algunos les va a salir completo, completo sale con página 118, directamente, por ejemplo, no sale directo cuando editas. Y podemos citar más, podemos citar, y esto como bibliografía, ¿dónde va a ir bibliografía? Aquí quiero hacer mi bibliografía, ¿dónde está? En esta parte, bibliografía. Entonces nos vamos aquí a tabla de contenido, quiero este formato, no, no sé, tabla de contenido, no sé, referencias, agregar Juan Mamani. Como tengo otra versión, pero esto les voy a mandar grabado porque no funciona mi computadora en laptop, como no estoy acostumbrado mucho. Ya, esta parte ya les he explicado, sale directamente con la página. El compañero que me ha expresado seguramente, tal vez nos puede compartir también, ¿no? Las funciones. Cada uno tiene diferente versión. Sexta edición, agregar fuente, marcador. No, 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 no sale. Agregar, persona necesita, contrae. Esta parte ustedes verifiquen, pero para no complicarnos, mis estimados, para no hacer manualmente, van a ir siempre a referencias donde buscan insertar cita. Colocan acá, agregar una fuente, colocan todo llenado y aceptar, ¿no? Como lo hemos hecho. Y al final apretan clic derecho, como dice, editar cita. Ahí colocan de qué página lo han sacado. Y al final van a lo que son tabla de contenido para sacar su propia bibliografía. Pero eso también les vamos a ir con otro laptop de la próxima clase vamos a repasar. Lo vamos a repasar uno por uno para que podamos salir de dudas entre todos, ¿no? Creo que aquí está entendido, compañeros, pueden hacer de manera directa de acá y tal vez algunos quieren siempre escribir uno por uno, ya la pueden hacer también, ¿no? De manera typear cada uno, sí, también pueden hacerlo, pero para la bibliografía lo mismo hay que hacerlo. Esta cita, cuando trabajan con esto, en la bibliografía directamente ya sale ya bien armado, ¿no? Directamente. Todo ya sale, ¿no? No es necesario escribir a mano, no es necesario hacerlo uno por uno, typear uno por uno, cuando hagan con esta función. Eso sería, mis estimados compañeros, hablan de citas textuales, pero siempre las citas tienen que elaborarlo en sistema APA. En séptima edición, esto es sexta. Algunos actualmente ya manejan sexta o séptima, cualquiera de los dos, ¿ya? Como no está actualizado, háganlo con sexta. Tal vez algunos pasa siempre esas falencias dentro de la computadora, puede pasar. Alguno puede estar en correspondencia, a veces no hay referencia en otras versiones, ¿no? Los que tienen, los que saben, los que entienden esa parte. Entonces, estimados compañeros, hasta aquí háganlo, sus citas textuales, háganlo, redáctenlo bien, busquen libros para fundamentar los dos variables que tienen. Hay que fundamentar los dos variables. ¿Y cómo se fundamentan las variables? Desglosando uno por uno. Desglosando uno por uno de manera detallada. Hasta aquí hablamos lo que es del objetivo, lo que es el objetivos, planteamiento, formulación de problema, operación variable y marco teórico. Y la más esencial, lo que es un marco conceptual. Variable 1, variable independiente y dependiente. Tal vez alguna pregunta, creo que ya ves 9:30, tal vez alguna pregunta que tienen. Ya. ¿Dudas, preguntas? Ya, como no hay preguntas, tampoco quiero cansarles. A veces nuestra mente misma a veces se cansa, yo conozco, ¿no? 20, 30 minutos aguanta, apenas escuchas, pues te olvidas. Puede pasar. Como estamos de manera virtual, peor. Compañeros, los trabajos, vamos a verificar antes. Estaban solicitando algunos compañeros que podemos ampliar el trabajo. Vamos a... vamos a grabación. Sí, sí.